Hoy, Señor, nos presentamos delante tuyo con un corazón genuino y agradecido, con un corazón sincero delante de ti, diciéndote, Padre, gracias por este nuevo despertar, gracias por esta nueva mañana, gracias por este nuevo tiempo que tú nos estás dando. Gracias por el privilegio, Señor, de tener hoy la vida, por poder respirar, por poder estar, Señor, aquí en medio de una reunión para escuchar la palabra tuya, el consejo tuyo, Señor. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias porque hoy pudimos abrir nuestros ojos y contemplar, Señor, una nueva mañana. Muchas gracias. Gracias por la salud, por la vida. Gracias por el privilegio que nos das de poder respirar por nuestros propios medios, Señor. Gracias aún por aquellos momentos difíciles que hemos tenido que atravesar, porque seguramente que ahí tú estás formando nuestro carácter, ahí tú nos estás enseñando cosas nuevas, Dios. Muchísimas gracias, Padre amado. Queremos estar dispuestos en esta mañana para que en la exposición de tu palabra, Señor, al disertar las Escrituras, tu Espíritu Santo hable a nuestra vida, hable a nuestro corazón, y que hoy, Señor, podamos llevarnos algo más. Esos tesoros que tú tienes guardados, esas piedras preciosas que tú tienes ahí guardadas, Señor, que por tu misericordia tú decides revelarla a tus hijos, aquellos que te amamos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea en medio de esta reunión, moviéndose con toda libertad. Entregamos todo en tus manos, Señor, y confiamos en ti, Dios, que todo lo que está pasando en nuestra vida, lo que está pasando alrededor, es porque tú lo has permitido, pero que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buenos días. Qué bueno podernos encontrar una vez más. Qué bueno este espacio que el Señor nos da para que nosotros podamos estar aquí una vez más reunidos, buscando de su palabra, aprendiendo de su consejo, recibiendo la sabiduría que solamente Dios nos puede dar a través de la bendita palabra. Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta hermosa mañana. Que Dios sea hablando en nuestras vidas, que el Espíritu Santo sea tocando nuestro corazón. Damos la bienvenida a cada una de las personas que están en este momento conectados por los diferentes medios. Le damos gracias a Dios que nos permite poder a través de estas herramientas difundir la bendita palabra del Señor. Con el único propósito y fin es que podamos ser enriquecidos, que podamos sumarle a nuestra vida esos valores, esas virtudes que están escritas en la palabra de Dios, que tienen tanta validez como cuando fueron escritas. Y sabemos que cuando nosotros disponemos nuestra vida y nuestro corazón para que Dios nos transforme, para que Dios nos cambie, seguramente que eso va a suceder. Y eso es lo que estamos estudiando en la vida de estos hombres, estos personajes aquí en el libro de Génesis. Personajes que tuvieron un carácter muy similar al nuestro, con debilidades, con defectos, con pecados, pero cómo Dios fue tratando en sus vidas, cómo Dios fue cambiando sus vidas. Estamos en la serie que hemos titulado Viviendo por la Palabra. Yo quiero hablar de un tema que es un tema muy interesante, que le he colocado como título Pon todo en las manos de Dios. Y creo, mis amados, que ese ha sido uno de los problemas de nosotros como seres humanos, que muchas veces hemos querido hacer las cosas a nuestra manera, en el tiempo nuestro, y nos afanamos, nos apresuramos y comenzamos a abortar algunos procesos que Dios está haciendo en nuestra vida, y ahí nos metemos en problemas, porque no hemos aprendido verdaderamente a confiar en Dios, a descansar en Dios, a poner todo en las manos de Dios porque nos cuesta. Nosotros quisiéramos tener el control de todas las cosas, quisiéramos que nada se nos saliera de las manos, y cuando vemos que algo se nos sale de las manos, entonces nos desestabilizamos y queremos comenzar a colocar como cartas en el asunto, y ahí es cuando cometemos muchos errores. Seguramente que ustedes que están aquí conmigo en esta mañana, les ha sucedido como nos ha sucedido a nosotros también muchas veces, que cuando nosotros vemos problemas, dificultades, queremos buscar la solución en diferentes medios, queremos ir a ver quién nos ayuda, quién nos colabora, y entonces vamos donde el uno, vamos donde el otro, que nos dé un consejo, y cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas a la manera de otros, o como nosotros creemos, o como nosotros nos imaginamos, ahí muchas veces, en lugar de solucionar el problema, en ocasiones lo que hacemos es agrandar más el problema. Hoy vamos a mirar una historia que está en el libro de Génesis, capítulo 34, para que por favor vayan abriendo ahí sus Biblias. Estuvimos mirando la reunión anterior, en el tema anterior, sobre ese encuentro que tuvo Jacob con Esaú.
y que fue un encuentro bonito, exitoso, podríamos calificarlo de esa manera, porque hubo una reconciliación entre estos hermanos que llevaban más de 20 años separados y que había una amenaza de muerte y lo demás, pero vimos cómo el Señor trató en el corazón tanto de Esaú como de Jacob, y fue una reconciliación, y podríamos decir que fue algo bonito, que dejó buen testimonio de cómo Dios obra en los corazones. Y en cosas que uno se imagina que son difíciles, que es imposible, pero Dios obra, Dios cambia, Dios transforma corazones. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esta mañana? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden escribir ahí en su chat amén? Creemos que Dios puede cambiar circunstancias, creemos que Dios puede cambiar vidas, creemos que a pesar que la situación al parecer se vea muy compleja, cuando entregamos todo en las manos de Dios, cuando ponemos todo en las manos de Dios, Dios puede tomar el control. Y esa es la historia que estamos mirando. Vimos ya entonces que Jacob prosiguió su viaje y llega a un punto, llega a una región llamada Siquem. Seguramente que no era el punto donde Dios quería que él estuviese. Posiblemente Dios deseaba, y lo vamos a estar mirando en el capítulo siguiente o en los próximos capítulos, cómo Dios tenía una meta para él, cómo Dios lo quería llevar a aquel lugar donde un día se había encontrado con él, un lugar llamado Betel. Sin embargo, por alguna razón, este hombre decide quedarse con su familia en Siquem. Y ahí al frente de esa ciudad entonces compra una finca y comienza a plantar una tienda y se establece en ese lugar, en Siquem. Siquem era una región en Canaán, una región donde seguramente había mucho pecado, había mucha contaminación y lo demás. Y él no sabía, o posiblemente sabiéndolo, pero dijo, no, yo creo que este es un buen lugar. Cuando nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios y decimos, no, yo creo que esto está bien acá, yo creo que Dios me aprueba esto, sin tener el visto bueno de Dios. Bien, él acampa en ese lugar, y lo que no estaba tal vez en sus planes era el escándalo que iba a suceder en esa región, lo trágico que iba a pasar en esa región, todo lo que iba a pasar, que era asuntos graves, todo por un error de haberse quedado en ese lugar. El capítulo 34 nos relata cómo una de sus hijas, llamada Dina, que es el resultado de su relación con Lea, tiene una hija que se llama Dina, y este capítulo 34 básicamente se centra en ella como personaje, y cómo Dina un día sale y es vista por un hombre llamado Siquem, que es el hijo de un hombre llamado Amor, Amor, sí, con H está este nombre, que es un heveo, y este hombre le gusta a esta chica y la forza y viola a esta hija ya de Jacob. Vemos en este relato cómo dos de sus hermanos, específicamente Simeón y Leví, que son hermanos en la carne de ella, comienzan a maquinar cosas para matar a los habitantes de esa región. Y se arma pues una tragedia que obviamente no está dentro de los planes que Dios tenía para ella. Una masacre que por supuesto no está justificado. Si bien es cierto, sí mancharon el honor de la familia de Jacob, sí violaron a su hermana Dina, pero lo que estos hombres hacen sin tener en cuenta a Dios, sin poner las cosas en las manos de Dios, sino que confiando más en su capacidad, en su enojo, en sus sentimientos, cometen una tragedia tremenda en ese lugar. Y todo esto comienza a desenlazarse por una mala decisión que se toma. Mis amados, es muy importante que nosotros, antes de tomar decisiones, nosotros consultemos con Dios, pongamos todo en las manos de Dios, que es el tema de esta mañana. Porque esas decisiones que nosotros tomamos en nuestras fuerzas, que aparentemente decimos que son buenas, que parece que son favorables, no son tan cuando nosotros nos las ponemos en las manos de Dios. Y esto no solamente genera consecuencias para nosotros, sino que también puede afectar a nuestro entorno, a nuestra familia. Hay dos cosas que Dios siempre, si nosotros miramos o hacemos un pequeño recuerdo de lo que es el libro de Génesis hasta ahora, hay dos cosas que para Dios son muy importantes. Una de ellas tiene que ver con la herencia. Esa herencia que le prometió a Abraham, a Isaac y luego a Jacob. O sea, para él era muy importante que eso que estaba dejando como un legado, como una herencia, se guardara y se cuidase, que se mantuviese. Por esa razón ustedes recordarán que hay dos cosas que ellos siempre estuvieron tratando de cuidar y que Dios lo demanda. Número uno eran los matrimonios mixtos, que no se fueran a mezclar, y de hecho recuerde que Jacob sale de esa región porque la esposa
de Isaac, le dice, no podemos que nuestro hijo se levante aquí en esta cultura y que no pase lo mismo de Esaú, que se casó con mujeres de esta región y hubo matrimonios mixtos, y eso no está dentro de los planes de Dios. Eso es lo que Dios no quiere. Y muchas veces cuando se dan esos matrimonios mixtos se generan muchos problemas. ¿Cuáles son los matrimonios mixtos? Cuando es una persona que es un creyente y se casa con una chica que no es creyente, o viceversa. Y ahí genera problemas, generan conflictos. Y Dios siempre ha tenido, digamos, como ese celo en esa parte de que tengan mucho cuidado con quién van a establecerse. Ahora, aquí estaba sucediendo algo, y es que una de las hijas de Jacob, Dina, tiene una relación obviamente forzosa, no es porque ella haya querido, y ahora entonces se ha relacionado con hombres allá de esa región de Canaán. Entonces lo primero que Dios siempre vela es para que nuestros hijos, para que se tengan relaciones bajo el temor de Dios, que no se tengan relaciones mixtas. Lo segundo, que hay que tener mucho cuidado, que lo deja aquí la palabra claro, es el cuidado que hay que tener con el entorno con el cual nos relacionamos. Porque ustedes verán y habrán notado que muchas veces se puede sembrar muchas cosas bonitas en nuestros hijos, principios, valores y lo demás. Pero cuando ellos tienen una relación que no es conforme a la palabra de Dios y comienzan a tener amistades con personas que no conocen de Dios, esas amistades terminan permeando la vida de nuestros hijos y aún de nosotros mismos. Porque a veces nosotros solamente nos enfocamos en los hijos, pero también nosotros. Hay que tener mucho cuidado con las personas con las cuales nos relacionamos, con las personas con las cuales hacemos negocio, con las personas que se convierten entre comillas como nuestros mejores amigos, pero que no son temerosos de Dios. Y eso Dios lo coloca ahí como algo que hay que tener mucho cuidado. Ojo con el entorno, cuidado con el entorno de las personas con las cuales nos relacionamos. Jacob ya tiene una familia numerosa. Además de eso, pues Dios le ha dado no solamente hijos, sino que también hijas. Ahora está ahí mezclado en una región donde hay mucho pecado, mucha dominación, mucha idolatría y lo demás. Y sus hijos comienzan a ver ese entorno, comienzan a mezclar. Y noten que es curioso cómo en la Biblia uno de los problemas que más se han presentado, igual, yo creo que ha seguido pasando hasta el día de hoy, uno de los problemas más serios, más críticos, tiene que ver con los problemas familiares. Ustedes recordarán nomás con Abraham y Sara que ya se generó un problema porque tomaron una decisión y entonces vino un niño, Ismael, y ahí ya vino problemas a nivel familiar y generó conflictos. Y entonces Ismael ya le estaba haciendo como mal ambiente a su hijo, a Isaac, y ahí comenzó a haber una cantidad de problemas. Bueno, luego viene el problema con Esaú y con Jacob, donde la mamá quiere más a Jacob y el papá quiere más a Esaú, y entonces eso generó rivalidad hasta lo que estamos estudiando al día de hoy, que le quitó la herencia y entonces tuvo que desplazarse y lo demás, y siempre han habido problemas familiares. Y esta familia de Jacob comienza también a tener unos conflictos. Y vamos a mirar porque estas son unas historias, diríamos en la Biblia, tristes, donde obviamente Dios nos enseña muchas cosas de decisiones, repito, que se toman sin tener en cuenta a Dios. Ya a esta altura, Jacob, que podríamos fácilmente estarle llamando ya Israel porque Dios le ha cambiado el nombre, había edificado un altar donde había dado testimonio diciendo: aquí en este lugar yo coloco este altar para dar testimonio público de que yo conozco al Dios verdadero, que él ha estado conmigo. Si bien es cierto, este es un hombre que conoce de Dios, un hombre que ha visto, que ha podido palpar las bendiciones de Dios, el respaldo de Dios, es un hombre que sí está caminando en las cosas de Dios, pero yo diría que le falta desarrollarse todavía, le falta consolidarse todavía. Y esta consolidación y este desarrollo muchas veces es lento. Es lo mismo que sucede con cada uno de nosotros. Aquí simplemente estamos tomando un personaje, pero es como un modelo, es un tipo, porque así nos sucede también a nosotros. Muchos de los que estamos aquí conocemos ya de Dios. Hemos escuchado de Dios, hemos caminado de Dios, le hemos servido a Dios. Estamos posiblemente en un momento donde decimos: sí, tengo una buena relación con Dios. Pero seguramente que nos falta todavía desarrollar muchas cosas. Seguramente que nos falta consolidar muchas cosas. Hay cosas que seguramente hemos mejorado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que hemos mejorado a comparación de lo que éramos antes. Pero tenemos que ser muy conscientes en esta mañana que aún hay muchísimas cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiados. Ahora, no estoy diciendo que no nos hayamos convertido al Señor, porque posiblemente sí estamos convertidos al Señor, así como este hombre se haya convertido al Señor, pero habían cosas que estaban ahí. Habían todavía aspectos en su vida que necesitaban ser formados. Y es que esa madurez y ese desarrollo en ocasiones es muy lento.
Y posiblemente nosotros avanzamos y decimos sí, y miramos un poquitico en retrospectiva y decimos, claro, hemos mejorado bastante en comparación a lo que éramos y a lo que hacíamos antes, a la manera de hablar y lo demás. Pero realmente estaremos en el nivel que debiésemos estar después de tanto tiempo de haber recibido palabra de Dios, después de tanto tiempo de decir que somos cristianos. Y tristemente tendríamos que decir en esta mañana que sí hemos avanzado, pero no al nivel ni a la velocidad como deberíamos avanzar. Que posiblemente ha sido un avance, pero muy lento. Y eso obviamente implica que todavía hayan cosas en nuestra vida que tenemos que soltar. Porque el crecimiento en la vida espiritual tiene que ir en 4 vías que son muy importantes que nosotros tengamos. Número 1, en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo avanzamos nosotros? Podríamos decir en este momento, haciendo como un paréntesis aquí en este mensaje, 4 pasos para poder avanzar y tener madurez espiritual. Tendríamos que decir, número 1, comenzar a crecer mucho más en lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. Profundizar, ahondar en el conocimiento de la palabra de Dios. Número 2, tendríamos que decir, conocer más la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra vida y lo que Dios tiene determinado. Entonces, en la medida que nosotros conocemos más la palabra de Dios, en la medida que vamos conociendo más la voluntad de Dios, vamos creciendo, vamos madurando. Punto número 3, podríamos decir que para tener un mayor crecimiento necesitamos crecer más en la fe. ¿La fe qué es? Confianza absoluta en Dios. Poder entregar todo en las manos de Dios. Si bien es cierto, claro, hemos avanzado y muchos de los que estamos aquí podemos decir, sí, hemos crecido en la fe, pero estoy seguro que necesitamos crecer mucho más en la fe. Necesitamos confiar mucho más en Dios. Necesitamos poner mucho más las cosas en las manos de Dios, porque aún hay cosas que nosotros estamos haciendo a nuestra manera. Y podríamos decir, número 4, tener una mejor comunión con Él. Claro, seguramente que tenemos comunión con Dios, pero al igual que a mí, muchos de los que están aquí podrán estar de acuerdo conmigo en esta mañana, que nos falta tener mucho más comunión con Él. Si nosotros sumamos y hilamos estos 4 puntos, nos va a permitir tener un mayor desarrollo y un mayor crecimiento. De manera pues que si alguno dice, bueno, yo quiero crecer espiritualmente, ¿cómo hago para crecer espiritualmente? ¿Cómo hago para avanzar espiritualmente? Entonces tendríamos que decirles de lo que hemos hablado en este momento. Crezcamos en la palabra de Dios, crezcamos en conocer más la voluntad de Dios, crezcamos más en la fe, confianza en Dios y crezcamos más en la comunión con Él. Y eso es lo que vamos a hacer, lo que tendremos que hacer durante toda la vida. En la medida que tú y yo avanzamos más en eso, pues vamos a ir creciendo, nos vamos a ir desarrollando, vamos a irnos consolidando más en las cosas de Dios. Y esto fue, pues digamos, el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo, donde Él estos 4 puntos los caminó y los manejó perfectamente. ¿Qué tal si nosotros nos proponemos, aquellos que en esta mañana se han levantado con el deseo de decir, bueno, yo quiero crecer espiritualmente, yo quiero avanzar espiritualmente? Bueno, aquí hay 4 lineamientos que nos ayudan para seguir esa ruta del crecimiento espiritual. El apóstol Pedro, ustedes recordarán que fue un hombre que tuvo ese propósito y al igual que muchos de nosotros, él conoció al Señor Jesucristo y quiso caminar, pero en su caminar, en su desarrollo, en su avance, muchas veces tropezó. En su avance muchas veces cayó, como también nos puede suceder a nosotros. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, pero hemos creído en el perfecto que es Jesús, que es nuestro modelo de vida. Y por esa razón estamos en este caminar. Y hay muchas cosas que seguimos aprendiendo y eso nos van a ayudar para que sigamos creciendo. Obviamente en ese desarrollo, en ese avance vamos a tener caídas, en ese avance vamos a tropezar. Pero la idea es levantarnos y seguir avanzando, tomar eso como una experiencia, nuestros errores, equivocaciones, cosas que no tendríamos que haber hecho pero que infortunadamente las hicimos. Entonces decimos, no vamos a seguir en lo mismo, vamos a aprender de esa experiencia. Vimos todo el descalabro, vimos todo el desastre que creamos cuando cometimos errores, pecados y lo demás. Entonces tomamos eso como experiencia y decimos, no más. No se trata de que seamos perfectos, que algunos señale y juzga, pero son cristianos y mire lo que hacen. Sí, infortunadamente somos seres humanos que fallamos, que nos equivocamos, pero que estamos aquí en la brecha y que si tú estás aquí, si tú estás escuchando este mensaje, si tú te levantas a escuchar la palabra de Dios, es porque seguramente tú quieres seguir avanzando en el desarrollo y el crecimiento hasta llegar un día a la estatura del varón perfecto que es el Señor Jesucristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Es decir, que aquí no es un grupo de personas perfectas. No, y de hecho la Biblia dice que el Señor Jesucristo vino para sanar a los que estaban enfermos. O sea, Él no vino a buscar los perfectos, no. Él vino a buscar personas como somos nosotros, con defectos, con debilidades todavía, que Dios tiene que seguir tratando. Y este hombre Jacob que estamos viendo aquí, su familia ahora, pues también tenían problemas, dificultades. Tal vez habían aquellas facetas en su vida que se habían convertido todavía en problemas para ellos y ahora estaban frente a un problema, una circunstancia muy difícil.
Y son esas facetas de nuestra vida que también son estorbos en nosotros. Que Dios, a través de las pruebas, nos va permitiendo como verlas, evidenciarlas, para que esos estorbos de nuestra vida nosotros tomemos decisiones serias, digamos, tengo que quitar eso. Por eso vienen pruebas en tu vida. Por eso vienen problemas a nuestra familia y lo demás, donde tenemos que encarar situaciones a ver cómo es que nosotros vamos a manejar las cosas. Por eso vienen crisis y Dios espera, y nos permite pasar por esas pruebas para que nosotros veamos hasta qué punto hemos crecido, hemos madurado. Hasta qué punto nosotros conocemos la palabra de Él. Hasta qué punto nosotros confiamos en su voluntad. Hasta qué punto nosotros crecemos en la fe. Hasta qué punto nosotros llegamos a tener una mejor comunión con Él. Por eso Dios lo permite, porque nos está formando y nos está ayudando a madurar en todo este proceso, que es el proceso espiritual. Muy bien, mis amados, vamos a mirar entonces lo que dice la Biblia en el libro de Génesis. Los primeros 2 versículos, donde nos muestra cómo esta hija de Jacob, llamada Dina, fue deshonrada. Y volvemos a ese lugar del encuentro de Jacob con su familia, donde acampan ahí. Entonces dijimos en una región llamada Siquén. Dios hubiera querido que hubiesen avanzado más, que hubiesen seguido, que se hubieran desprendido más de eso. Y aquí hay un principio antes de entrar a la lectura. Y es que posiblemente nosotros nos hemos desprendido de algunas cosas, del mundo, de nuestro comportamiento, de nuestra actitud, de nuestro carácter. Pero seguramente que Dios quiere que nos desprendamos más. Que nos soltemos más del mundo, que muchas veces algunos están todavía como pegados al mundo. Que nos soltemos más de ese carácter, que si bien es cierto hemos cambiado, pero hay cosas todavía. Hay todavía escombros que están en nuestra vida que necesitamos sacar. Hay estorbos en nuestra vida que no nos dejan avanzar. Este hombre podría haber avanzado más, pero decidió quedarse en ese estado. Dice el versículo 1 y 2, hablando al respecto, que salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Y el versículo 2 dice, y la vio Siquén, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. El acto de este hombre llamado Siquén, al violar a Dina, no solamente que fue un ultraje contra aquella chica, contra aquella muchacha, sino que principalmente fue un pecado grave ante Dios. Y eso es importante entenderlo. Este tipo de violencia sexual no solamente es un problema que hoy nos ocupa, en este tiempo, que todavía se escucha y que pulula por todo lado lo que es el tema de la violencia sexual, sino que también nosotros vemos que era algo que sucedía en esa época. Que no era algo que fuese esporádico, sino que era algo que se estaba dando muy acentuado en esas regiones. Razón por la cual el Señor coloca unas normas en lo que tiene que ver con esto y promulga unas leyes respecto a lo que tiene que ver con este tipo de pecados. Porque el solo hecho de la violación, no solamente que era un pecado en aquella época, sino que también es un pecado hoy en día. Y muchas de las personas simplemente como que se escudan diciendo, bueno, desde que la gente no se dé cuenta, pues no va a pasar nada. Y quiero decirles, mis amados y amadas, en esta mañana, que no hay absolutamente ninguna excusa, no hay ningún pretexto, no hay ninguna justificación para forzar a una persona para tener relaciones sexuales. Y son actos que se dan no solamente a nivel externo, sino que también se da en muchos hogares, donde esposos abusan de su esposa, donde se hacen cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Y por eso todo conato de alteración, de violación, de forzar, en lo que tiene que ver en un acto tan bonito como Dios lo ha dejado establecido, el tener una relación sexual, porque el tener la relación sexual como tal no es que sea pecado, siempre y cuando se haga en el vínculo sagrado del matrimonio, porque Dios lo estableció de esa manera. El pecado grave es cuando se hace externa, fuera del matrimonio, y peor aún cuando se hace a la fuerza, cuando se hace de una manera impositiva, donde se forza a la persona para eso. Y eso ante los ojos de Dios no es agradable. Ante los ojos de Dios es algo que es repudiable. Estamos frente a un pecado porque aquí el tema no es solamente la parte, el estigma que genera una persona,
No es solamente lo que afecta a una persona, no es solamente las heridas físicas que esa persona tiene que acarrear, sino que también es la parte de la personalidad, la parte afectiva, la parte de las emociones, la parte de sus pensamientos, la parte de sus sentimientos, la parte de su sueño. Esa persona, yo creo que al dormir tiene pesadillas y una cantidad de cosas porque afectan de una forma, y no solamente por ese momento, sino que marcan en muchos de los eventos, marcan la vida completa a la persona, le cambian el rumbo a la persona, le cambian absolutamente toda su vida, y no solamente a esa persona, sino que también su entorno, sus seres queridos, también de una forma directa o indirecta se ven afectados. Entonces estamos frente a un acto que la Biblia nos lo muestra para hoy darnos una reflexión en cuanto a esto, de lo delicado que es no solamente ante la sociedad, no solamente ante la persona que se agrede, sino ante Dios, que todo lo ve y que todo lo conoce. El versículo 3 dice: pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Escúcheme que este joven, este muchacho, este hombre, no sé, al tener relación con Dina, realmente hubo un enamoramiento. Tal vez le gustó y quiso hacer las cosas de esa manera, pero él tenía un sentimiento por esa mujer y se enamoró de ella. Entonces dice la escritura en el versículo 4: y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Aquí hay una cosa que pues en esa época se manejaba, es como la mujer, y ya lo habíamos tocado en algún momento, como la mujer de cierta manera era como un objeto, ¿no? Entonces este hombre dijo: me gusta esa mujer, tráigamela como mi mujer, como mi esposa. Y como en esa época se manejaba a la mujer como si fuera un instrumento, como si fuera un objeto. Tristemente hoy, en una sociedad ya supuestamente civilizada, también se cometen ese tipo de cosas. También a la mujer se ve como un objeto sexual que simplemente se busca para tener placer y lo demás. Pero ¿dónde quedan los sentimientos? ¿Dónde queda el punto de vista de la otra persona? Aquí vemos cómo en esta parte de la escritura nos muestra como ese machismo, como ese ultraje, como ese desprecio de cierta manera a la mujer, que fue parte de lo que Cristo vino a hacer, a colocar a la mujer en el lugar, a ponerla en el mismo nivel en cuanto a lo que tiene que ver con el amor y la relación que la mujer y el hombre tienen delante de Dios. Para Dios son exactamente lo mismo. Dios en ningún momento quiere que la mujer sea como relegada, como que puesta por allá. No, al contrario, Dios quiere que la mujer sea dignificada, que sea honrada, que sea respetada, que se trate como vaso frágil, dice en el Nuevo Testamento, que la mujer sea respetada, que la mujer y el Señor Jesucristo se coloca como ese modelo, diciendo que amen a la esposa así como Él ama a la iglesia, que da toda su vida, que da todo por ella. Y hay un cambio muy bonito en el Nuevo Testamento a través del Señor Jesucristo, cómo coloca a la mujer en un lugar hermoso y que no la deja ya como que miren a ver cómo la utilizan, a ver qué pasa. No. La mujer delante de Dios, la mujer delante del Señor Jesucristo tiene gran valor. Por lo tanto, tenemos que respetarlas, tenemos que honrarlas, tenemos que cuidarlas, tenemos que tratarlas de la mejor manera. Porque de cierta manera, el caso, te hablo de mi esposa, como hija de Dios, yo sé que tengo que respetarla, tengo que amarla por una sencilla razón, porque mi suegro es Dios, porque ella es una hija de Dios. Y yo sé que todo lo que pase con ella, lo que yo haga con ella, Dios lo sabe. Y cuando uno se mete con una hija de Dios, sabe que tiene problemas con el mismo Dios. Así que por favor, a cuidarlas, a respetarlas, a amarlas, a honrarlas. Dice aquí la escritura entonces, versículo 6, y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y dice la escritura que los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y noten entonces, mis amados, que este hombre va y habla con el papá, le dice: mire papá, yo sí, la verdad, hice esto y esto y esto, pero yo la quiero a ella. ¿Por qué no va y habla con el papá? ¿Por qué no vamos y hablamos con el papá para que nos permitan casarnos, me permita casarme con ella, que me la deje como mujer? Y bueno, los hermanos no estaban ahí, entonces van y hablan, y luego los hermanos llegan y se enteran de la situación, los hermanos muy molestos, muy enojados. Ahora, obviamente que no estamos de acuerdo, porque la Biblia está diciendo de los matrimonios mixtos, no habría que hacerlo. Pero, mis amados, aquí el punto importante es que aún en situaciones críticas como estas,
hay que orar a Dios, hay que poner todo en las manos de Dios. No se ve en ningún momento que ellos hubiesen pedido la dirección de Dios de cómo tratar el asunto, sino que comienzan a tomar cartas en el asunto y ahí es delicado. Claro, ya digamos que lo ideal no es que hubiera tenido una relación matrimonio mixto acá, pero en vista de lo que estaba sucediendo, era lo mejor, versus a todas las consecuencias que vendrían. O sea, lo peor de todo estaba por venir. Tal vez este asunto era delicado, pero podría haberse agudizado más. De hecho, se agudizó más por hacer las cosas a la manera de ellos. Y vamos a estar mirando en este relato porque nos ayuda a entender muchas cosas. Cómo, de cierta manera, el papá de este joven aprobó eso y dijo, bueno, está bien, pues vamos a hablar con ellos a ver qué sucede. Pero miremos los versículos 11 y 12, cómo el padre de Siquén ofrece la correspondiente compensación, diciendo, sí, mi hijo se equivocó, no tenía que haber hecho eso, pero aquí estamos para poner la cara y queremos compensar esto y pues organicemos la relación y bueno, sí, de todas maneras sí, mi hijo deshonró a su hija, pero pídame lo que quieran y yo quiero como subsanar eso y legalicemos esto y que se casen los muchachos y bueno, y que podamos como unir las familias y pues a raíz de todo esto que no era el derecho, pero pues ya sucedió, pues tratemos de solucionar de cierta manera la situación. Dice el versículo 11, Siquén también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, hallé yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dame la joven por mujer. Noten que de cierta manera había como una actitud de parte de este hombre de querer subsanar la relación. En este momento Jacob, escúchenme porque aquí comienza a haber cosas interesantes. Jacob, que es el padre, Jacob, que es el líder de esta familia, era el que tenía que haber intervenido. Era el que tenía que haberse puesto como al frente de la situación y decir, bueno, vamos a mirar cómo arreglamos esto, vamos a pedirle al Dios de los cielos que nos ilumine a ver qué podemos hacer con todo esto, permítame, entonces yo voy a pedir la dirección de Dios y ya nos vamos a reunir, ya miraremos qué hacemos. Dejemos que Dios, es decir, poner en las manos de Dios la situación, el asunto que era delicado. Pero eso no fue lo que sucedió, porque él, que era el líder de la familia, tenía que haberse puesto al frente, repito. Pero no fue él el que se puso al frente, sino que fueron sus hijos, fueron los hermanos de Dina. Y aquí hay un fenómeno que aún se da todavía, en donde muchos de los padres de familia no asumen su liderazgo en sus hogares, en su familia, y eso está generando un descalabro en las familias. No puede ser concebible que sean los hijos los que tomen las decisiones en la casa, que sea el hijo, el consentido, el que le diga, mamá, yo quiero esto, y si usted no me da esto, entonces yo hago esto y hago lo otro, y entonces para que el niño no se moleste, para que el niño se disguste, entonces lo que tú digas yo te lo voy a dar. Ese es un problema que se da y vamos a mirar todas las consecuencias que se dan a raíz de que no es el papá el que toma las decisiones, no es el papá el que toma la autoridad en la casa, no es el papá el que toma el liderazgo en su familia, sino que permite que sean sus hijos los que tomen las decisiones en el hogar. Hay un orden y Dios ha colocado un orden. Y mientras nosotros estemos con nuestros hijos tienen que sujetarse a la autoridad que es el padre. Sin embargo, vamos a mirar aquí qué sucedió, porque aquellos hijos son los que toman la iniciativa. Versículo 13 en adelante, noten. Pero respondieron los hijos de Jacob. Lo correcto hubiera sido, pero respondió Jacob. Pero no, aquí la Biblia dice, respondieron los hijos de Jacob a Siquén y a Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto habían amancillado a Dina, su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombres incircuncisos, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como vosotros, que se circunciden entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nuestras, las de ustedes, las vuestras. Y habitaremos con vosotros. En otras palabras, está bien, pues vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes se circuncidan, porque es que si ustedes no se circuncidan, entonces eso es abominación para nosotros. Circuncídense, entonces le damos todas nuestras hijas y ustedes nos dan todas nuestras hijas y finalmente pues hacemos una familia. Pero tienen que circuncidarse. Dice el versículo 17. Mas si no os prestáis oído para circuncidaros, tomaremos vuestras hijas y nos iremos. Es decir, o hacen eso o nos llevamos a todas nuestras mujeres y ya. Noten lo siguiente. A mí lo que me desagrada de esta actitud es que no hicieron reparo, es decir, no le prestaron atención al acto como tal de la violación.
no les interesó tanto el tema de la violación, sino que les interesó más es que fueran circuncidados. O sea, circuncídense y ya no hay ningún problema. Es decir, les importó más las reglas, les importó más como las tradiciones, los dogmas, que realmente haber evaluado como tal el caso de lo que estaba sucediendo, que era la violación de una persona. Entonces, como le dijeron, bueno, como que eso no era tan importante y que si ustedes se circuncidan, pues bueno, vamos a comenzar a tener aquí como una familia y comenzamos a hacer como las cosas bien. Ahora, estas personas, yo sé que en el corazón, porque eso nos lo muestra la Biblia ahorita, no era la intención, no era lo que querían ellos. No era lo que realmente estaban persiguiendo. Al contrario, creo que fue más una maquinación para salirse con las suyas que realmente algo que estuviese bajo la dirección de Dios. Y aquí vamos a mirar en el relato, a partir del versículo 18, en este párrafo nos va a mostrar algo importante y es lo que sucedió aquí. Y dice que pareció bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Es decir, estos dos hombres, el papá y él dijeron, pues bueno, pues sí, vamos a hablar con los hombres allá de la ciudad y a ver qué podemos hacer. Versículo 19. Y no tardó el joven en hacer aquello porque la hija de Jacob le había agradado y era el más distinguido de toda la casa de su padre. Dijo, no importa, o sea, con tal de yo casarme con Dina, yo hago lo que sea. Papá, por mí, circuncídeme, no hay ningún problema. Porque amaba, porque quería, porque le gustaba de cierta manera esta chica. Versículo 20. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y dice la escritura y traficarán en él, es decir, entrarán a hacer negocios y ya vamos a tener una relación con ellos. Pues he aquí, la tierra es bastante ancha para ellos, nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Versículo 22. Mas con esta condición consentirían estos hombres que habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Es decir, demos la oportunidad de que estén acá, la tierra es grande, es espaciosa, pues que se circuncide cada uno de los varones de aquí, entonces pues vamos a estar bien con ellos. Pero note el versículo 23. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Entonces le digo, muchachos, mira, hagamos esto, es un gran negocio. Simplemente circuncidémonos, esta gente tiene mucho ganado, tiene mucho dinero, tiene muchas posesiones. Y en el momento de que ellos ya lleguen acá y que comience a haber relaciones con las hijas y ya comencemos a formalizar todo, pues todo ese ganado, todas esas riquezas van a ser nuestras. Entonces es un buen negocio. Lo único que tenemos que hacer es circuncidarnos. Pues hagámoslo. Y dice el versículo 24, y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuanto salía por la puerta de su ciudad. Entonces noten cuáles eran las motivaciones genuinas. Por un lado, Hamor tenía una motivación, Siquem tenía otra motivación. ¿Cuál es la motivación? Hamor tenía, digamos, un interés en apropiarse gracias a esos matrimonios y todo lo que se iba a dar y gracias a esa relación se hacían parientes y lo demás. Entonces el propósito era quedarse con las riquezas, con las posesiones de cierta manera que Dios le había dado a Jacob. Siquem estaba enamorado de Dina y realmente pues él quería aprovechar todo eso y yo, sí, yo creo que ahí está la solución, hagámosle. Ya nosotros nos circuncidamos y entonces ya ellos no van a molestar, ya como que el tema de la violación queda atrás y ya me circuncidaba, bueno, ya está circuncidado, entonces ahora sí cases. Noten que eran más externas las cosas que realmente el corazón y el cuidado de la muchacha. Nunca se dice qué dijo Dina, nunca se dice cuál fue el punto de vista de ella ni lo demás. No. Simplemente, como les decía anteriormente, pues como que a la mujer era vista como un objeto. Entonces, noten que las intenciones eran diferentes. El uno por tener las riquezas de Jacob y entonces convenció a todos los ciudadanos y dijo, bueno, hagámoslo. ¿Y qué sucedió? Vamos a mirar qué sucedió acá. Versículo 25, por favor. En este último párrafo nos muestra cómo Simeón y Leví hicieron algo que fue terrible. Versículo 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, están hablando de los hombres de ya esta región que habían sido circuncidados, y el tercer día, que era el día donde tenían más dolor después de esa circuncisión, dice, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y escuche lo que dice el verso 26. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron.
Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos, dice la escritura, a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví. Escuchen entonces qué pasó acá. Tomaron justicia por sus propias manos. No pusieron las cosas en las manos de Dios, sino que ellos hicieron su propia justicia, justificando que habían deshonrado a su hermano. Hicieron violencia, engañaron, y fuera de eso robaron, se trajeron todas las posesiones de allá, el ganado, todo lo que había allá se lo trajeron. Ahora el papá entonces se pone en el asunto, y dice la escritura, mire el versículo 30, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominación a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había el de tratar a nuestra hermana como a una ramera? O sea, papá, nosotros lo que hicimos fue sencillamente hacer justicia. Aquí tenemos una conclusión y un desenlace de ese engaño que planeó Simeón y que planeó Leví contra aquellos hombres. Estos hombres hicieron algo que fue tomar venganza. Y esto los llevó bastante lejos. Hicieron unas cosas que fueron terribles. Cometieron crímenes terribles. Porque fueron, digamos que no lo hicieron con la misma capacidad, sino que vieron que esos hombres estaban débiles. Y se aprovecharon de la situación. Ahora, se están justificando. Y yo quiero decirles, mis amados, ni la violación, ni la intención de este hombre Amor de apropiarse las riquezas de Jacob eran justificación para que los hijos de Jacob hubiesen hecho lo que hicieron. No había absolutamente ninguna justificación. No puede decir, no papá, es que nosotros vimos la intención, él quería quedarse con nuestras cosas. No papá, pero mire lo que hicieron con nuestra hermana. No, había que hacer esto. No, absolutamente no hay justificación para nosotros tratar de hacer las cosas a nuestra manera y sobre todo casos como estos de utilizar la violencia para tratar de justificarnos y tratar de decir, no, es que yo estoy justificado porque mire lo que pasó. No, mis amados. Bajo el punto de vista bíblico, nosotros no podemos tomar justicia por nuestras propias manos. Y ahí hay un problema muy serio. Y a mí lo que me llama la atención es cómo Jacob se preocupó más por su imagen, por lo que iba a venir de en adelante y no reprendió. Yo imaginé cuando llegué a la parte y se levantó Jacob y habló con ellos, les iba a decir, ¿ustedes por qué hicieron eso? ¿Ustedes cómo cometieron asesinato? ¿Ustedes cómo se pusieron a robar? Ustedes, y no, fíjense que no lo reprenden, sino que dice, ¿y qué va a pasar con mi nombre? Y ahora la gente se va a venir en contra mía. Es decir, le preocupó más su imagen que lo que realmente habían hecho sus hijos. Y ese es un fenómeno que se da todavía. Porque muchas de las personas están más preocupadas de su imagen. Es decir, cometamos pecado y mientras no nos vean no pasa nada. Mientras la gente no se dé cuenta, mientras no se arme ningún escándalo, no pasa nada. Y el problema no es tanto lo que la gente diga, lo que la gente puede hacer, lo que la gente puede hablar, lo que la gente pueda murmurar, sino el pecado en sí, que es lo que no se trató ahí. Mis amados, nosotros como hijos de Dios tenemos que entrar a marcar una diferencia. Es decir, independiente que nos vean o no nos vean, independiente que nos descubran o no nos descubran, eso no tiene que ser el punto. El punto es que nosotros debemos caminar conforme a la palabra de Dios. Porque hay muchas personas que dicen, desde que mi esposa no me descubra no pasa nada, desde que mi papá y mi mamá no se den cuenta no pasa nada. Y es que el punto no es que se den cuenta o no, el punto no es que lo pongan en tela de juicio y lo demás, ese no es el punto. El punto es que hay que ir a la raíz del problema. Es que no podemos pecar independiente que pase lo que pase. Y ahí hay un problema porque la gente dice, se deja llevar mucho por eso, por el qué dirán, por la apariencia, por lo exterior. Y no están tan preocupados, es decir, están más afanados por el comentario y lo que están hablando que del mismo acto del pecado como tal. Y esto es lo que yo estoy viendo aquí en la vida de Jacob. Recuerde, es un hombre que está en desarrollo, es un hombre que está madurando todavía, pero que aún hay cosas en su vida que necesitan ser moldeadas, que necesitan ser cambiadas. Este hombre no tomó cartas en el asunto, no reprendió a sus hijos por el acto, por el pecado que habían cometido de robar, de matar y una cantidad de cosas que habían hecho en ese momento. Sino que al contrario se preocupó más por su imagen, por su apariencia. ¿Qué van a decir? Ahora me los voy a ganar de enemigos, ahora yo qué voy a hacer, y ahora... Entonces, eso, mis amados, es algo para que nosotros también revisemos en nuestra vida. Nosotros como cristianos, lo que tenemos que estar preocupados es
no por lo que vaya a pensar los demás, es caminar conforme a la palabra de Dios. Es que no tenemos por qué nosotros hacer cosas que son desagradables ante los ojos de Dios. Es eso, no es que se puede pecar, pero desde que no se den cuenta. Desde que su mujer no se dé cuenta, eso no pasa nada. No, es que ahí no es el punto. Es que no hay que pecar y punto. Es que nosotros tenemos que tener la palabra de Dios, el evangelio, como algo que es ser sagrado y que tenemos que guardarnos, mis amados. Yo sé que muchos, de cierta manera, hoy están afectados por la parte externa y están caminando y llevando el lastre de todas las consecuencias por su pecado y lo demás. Pero están más preocupados de su imagen, de cómo se deterioró su imagen, su testimonio, más que lo que ellos hicieron como tal. Volviendo a nuestro relato ya para terminar, los hijos de Jacob, naturalmente trataron de justificarse. Naturalmente, como nosotros podríamos también haberlo hecho, aludieron que sencillamente estaban defendiendo la honra de su hermana, estaban defendiendo la honra de su familia. Y posiblemente para muchos dicen, no, pues bien hecho. Entonces a veces cuando se coge un violador y entonces uno ve en las noticias y lo demás o escuchan, no, y cogieron al violador y eso lo apedrearon y lo masacraron, entonces bien hecho por violador. No, mis amados, obviamente en la carne dice, pero es que todo lo que hacen, claro, hay cosas que uno dice, uy, pero es que de verdad, como no hay justicia, como no hacen nada, entonces hay que tomar la justicia por nuestras manos. Y no es así. O sea, si nosotros estuviéramos en la carne, si fuéramos hombres carnales y actuáramos igual que el mundo, pues de cierta manera, entre comillas, como que podría estar ahí justificado. Pero es que nosotros somos diferentes. Y ahí marca una gran diferencia el hecho de ser cristianos. Ellos en ese momento pensaron que lo habían hecho de la mejor manera, porque no conocían lo que nosotros ya conocemos. Porque no conocían el evangelio, porque no conocían a Cristo Jesús, porque no conocían el punto de vista de Jesús frente a muchas situaciones, porque la palabra de Dios no haya sido revelada al 100% para ellos, pero nosotros hoy en día sí la tenemos. Para terminar, por favor, si quiere acompáñenme a Romanos capítulo 12, a la altura del verso 19. Y vamos a mirar esta carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia allá en Roma, y nos resume la actitud que Dios espera para nosotros como creyentes, para terminar en esta mañana, de poner todo en las manos de Dios. Pon todo en las manos de Dios. Dice la escritura, Romanos capítulo 12, versículo 19, Amados, nunca os venguéis vosotros mismos. Nunca, repito, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu hermano tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Noten, mis amados, entonces, que el precio es alto. Y aquí es donde nosotros comenzamos a medir si verdaderamente estamos ahí en Cristo Jesús. Cuando vienen pruebas y momentos difíciles y todavía necesitamos aprender, madurar, desarrollarnos o hemos venido creciendo en esta parte. Porque en el instante, escúchenme por favor, en el instante que nosotros recurrimos a la venganza, implica que ya no estamos viviendo por la fe. Si este hombre te hizo daño, para citar algún ejemplo, tú no tienes por qué actuar de la misma manera o hacerles cosas iguales o peores para vengarte, entre comillas, de esa persona. Porque si tu mujer dices que eres cristiana, o yo hombre digo que soy cristiano, y nos hacen algo, una ofensa, alguna situación, entonces si nosotros comenzamos a hacer exactamente lo mismo, para citar un ejemplo, entonces el esposo la traicionó y le fue infiel. Entonces la mujer, para vengarse, entonces quiere hacer lo mismo, para que él sienta, para que se dé cuenta lo que se siente, para que le duela como me ha dolido, podría decir alguien. Y ahí en el momento que nosotros actuamos, haciendo las cosas para vengarnos, haciendo las cosas a nuestra manera, como consideramos que debemos hacerlo, entonces lo que está sucediendo aquí es que no estamos viviendo por la fe. Porque es como si estuviéramos diciendo que nosotros admitimos que Dios no va a poder hacer nada. Como nosotros admitiendo que Dios no va a actuar. Entonces estamos dejando a Dios a un lado y estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Por eso el tema de esta mañana es pon todo en las manos de Dios. No importa lo que te hayan hecho, no importa la situación, por dura, pastores que supieran, no importa. Posiblemente yo ni puedo entenderte eso. Pero no importa lo que sea. Cada quien lo que ha pasado en tu vida.
Pero la enseñanza principal en esta mañana es: no tomemos venganza por nuestras propias manos. No hagamos las cosas a nuestra manera porque agrandamos el problema. Porque estamos diciendo: Dios, tú como que no puedes con esto, como que tú no vas a hacer nada, entonces yo voy a hacer. Y no damos tiempo para que Dios, cuando la Biblia nos está diciendo en esta mañana: mía es la venganza, dice el Señor. Así que descansemos en Dios en esta mañana. Entreguemos todo en las manos de Dios. Entrega tus planes, tus proyectos, tus metas. Tal vez hoy la situación no es fácil, tal vez hoy estés pasando un momento difícil, pero no te apresures. No tomes decisiones, perdona la palabra, decisiones alocadas. Pon todo en las manos de Dios. Espera el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Aquellos lo hicieron, no conocían el Evangelio. Tú y yo lo conocemos. Tú y yo conocemos al Señor Jesucristo. Tú y yo vimos en el Señor Jesucristo el modelo y el ejemplo, que a pesar de que le hicieron una cantidad de cosas, que a pesar que lo maltrataron todo injustamente, Él no hizo absolutamente nada. Y cuando todos venían con esa furia, con esa ira, con ese enojo, y lo agredían y le escupían, le tiraban sus barbas, lo humillaban, lo despreciaban, Él guardaba silencio. Y lo único que atinó a decir es: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No guardemos rencor, no guardemos resentimiento. Entreguemos todo en las manos de Dios, pongamos todo en las manos de Dios, y que si hay algo que te ofendieron, hay algo que te lastimaron, deja que Dios tarde que temprano va a hacer justicia. Él es nuestro abogado. Él sabe lo que ha pasado en tu vida. Él conoce absolutamente todo. Guarda ahí en la presencia de Dios el silencio y dile: Señor, yo voy a esperar en ti. Estad quietos, dice la palabra, y conoced que yo soy Dios. Él va a hacer justicia. Pongamos todo en las manos del Señor. Y que esta lección de esta mañana nos ayude a acordarnos cuando vayamos a tomar decisiones, cuando estemos acalorados y queramos decir o actuar de alguna manera. Recordemos, pongamos todo en las manos de Dios, porque a veces cuando nosotros intervenimos, el problema se agranda. En lugar de mejorarlo, lo empeoramos. Estos jóvenes, en lugar de haber mejorado el problema, seguramente que lo agrandaron, y las consecuencias, la convivencia en adelante fue una convivencia terrible. Sus conciencias, sus corazones, el saber que habían hecho derramar sangre, habían matado, habían robado, una cantidad de cosas seguramente comenzó a afectar a esa familia. Ya sus vidas no iban a ser las mismas. Ya había un lastre ahí, había una carga ahí, ya había algo en su corazón que no los dejaba en paz. Evitemos problemas, mis amados. Más bien, pongamos todo en las manos de Dios. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Digámosle: Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu consejo. Gracias por hablar a nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú sigues ahí en cada momento con nosotros, dándonos consejos, principios de vida, principios del reino. Perdónanos porque muchas veces fallamos, nos equivocamos. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por nuestras emociones, por nuestra ira. Quisimos tomar venganza, Señor, pero hoy hay una lección bonita para nosotros. Ayúdanos a tener ese dominio propio, esa templanza, a no dejarnos salir de casillas, Señor, a poner todo en tus manos, Dios, y que aunque vengan momentos difíciles, aunque vengan situaciones que tengamos que tomar, siempre, Dios, las consultemos delante de ti, que hagamos una pausa, que descansemos en ti, Señor, y que esperemos que tú nos dé la respuesta, que tú nos dé la salida, Señor. Así como tú nos enseñas en tu palabra que no hay ninguna prueba que nosotros no podamos resistir, Señor, yo estoy seguro que si alguno de mis hermanos, algunos de los oyentes que están aquí tienen alguna prueba, seguramente que tú sabes que ellos tienen la capacidad de resistir. Pero también tu palabra dice que junto con la prueba, el Señor nos dará la salida. Que esperemos la salida, que esperemos la respuesta tuya, Señor. Que seas tú quien nos muestre el camino a seguir. Que no hagamos las cosas a nuestra manera, sino que aprendamos verdaderamente a confiar en ti, a tener esa fe, a crecer en la fe, Señor. Que crezcamos en el conocimiento de tu palabra, que crezcamos, Señor, en tu voluntad, en conocer tu voluntad, que crezcamos, Señor, en la fe y que tengamos una más íntima relación contigo, Señor. Que aprendamos a poner todo en las manos tuyas, Dios. Te damos muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Mis amados, que la bendición del Dios Todopoderoso esté con ustedes, que esta palabra haya ministrado tu vida, tu corazón, y que nos ayude para que en aquellos momentos álgidos de nuestra vida nosotros recordemos un mensaje como este y digamos: wow, no voy a tomar decisiones alocadas, voy a consultar a Dios, voy a poner todo en las manos de Dios. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia, que el Señor te siga protegiendo, te siga guardando, te siga cuidando y que tengas el mejor de los días. Muchas bendiciones para todos.